Para tomar la medida de la manga, de hacer el trazado de la manga, vamos a partir con las medidas tomándolas desde la prenda que ya vayan a realizar. Esta medida no se toma desde el cuerpo, sí vamos a tomar el largo de la manga deseada, pero para poder trabajar con la copa vamos a trabajar con la moldería en donde van a colocar esa manga. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya tenemos que tener definido si esta sisa es la que nos gusta como calza, si el tamaño está bien, si la caída de hombro es la que estamos pensando, si el ajuste que tiene la sisa es donde lo queremos dejar. Si no es así, tenemos que hacer todas las correcciones previo a empezar la moldería de la manga. Una vez que ya definimos todo eso, nosotros vamos a ponerle la manga al tual, ¿sí? Entonces vamos a partir de la moldería base que ya tenemos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar las dos piezas, el trazado del corpiño delantero y el trazado del corpiño trasero, y vamos a tomar la medida de la sisa total. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a unir punto con punto en esta parte y con el centímetro de canto, ¿sí? Vamos a poner desde acá, vamos a tomar todo este recorrido y va a ser nuestra medida de sisa total. Una vez que tenemos eso, nos vamos a ir al delantero, ¿sí? Y de punta a punta, desde esta punta a esta con la regla, vamos a tomar la medida de cuánto nos da, ¿sí? Ahí y ahí. Y toman esa medida. Esa medida que les da es con la que vamos a empezar a trabajar nuestro rectángulo, ¿sí? Entonces, estas son las dos medidas principales que tienen que tomar. Si ustedes quisieran hacer una camisa con hombreras, a este recorrido, ¿sí? Y a esta trayectoria le van a dar como si esto tuviera 1 centímetro más. Si quieren se lo dibujan o le agregan un papel y le agregan 1 centímetro más, porque ese va a ser el espacio que va a necesitar la hombrera si es que le llegan a poner a la prenda, y también ya van a como darle el volumen a esa manga para que pueda entrar la hombrera. Así que bueno, ahí tenemos los primeros pasos a seguir para poder formar nuestro rectángulo. Bien, entonces vamos a hacer nuestro rectángulo de esta manga. El ancho va a ser la altura de la sisa que tomamos, ¿sí? Esta diagonal. Ahí es la altura de la sisa delantera, ¿sí? Para la manga vamos a tomar las medidas distintas a lo que nosotros antes decíamos la altura de sisa, que era esta, ¿sí? Entonces va a ser esta de acá, y esta medida le van a descontar 1,5 centímetros. Entonces, por ejemplo, si les dio 19, en este rectángulo el ancho va a ser de 17,5, y el largo es el largo de la manga que ustedes tomaron. Una vez que tenemos hecho el rectángulo con los ángulos en escuadra, vamos a ponerle letras para poder guiarlo. A, B, C y D. ¿Sí? Del punto A, el primer paso que vamos a hacer es, del punto A nos vamos a ir hacia adentro 2,5 centímetros y vamos a marcar un punto. Y este punto es la letra E. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos marcado esto, lo que tenemos que hacer es la sisa total que nosotros tomamos, ¿sí? Con los dos moldes. Esta de acá nos dio una medida X, ¿sí? Entonces esa medida nosotros la tenemos que dividir a la mitad y descontarle 2 centímetros. Eso va a ser para todas las mangas y para todos los talles. Entonces medimos esta medida total y a esa medida la dividimos a la mitad y a esa medida le descontamos 2 centímetros. Entonces, si a mí me dio 44 centímetros, como dice en la fotocopia, le voy a descontar, la voy a dividir a la mitad, que es 22, y le voy a descontar 2 centímetros. Entonces me da 20. Esos 20 centímetros... había perdido la regla.
Son 20 centímetros que yo tengo que apoyar en este punto E que acabo de hacer. ¿Sí? Con una línea diagonal me voy a apoyar el 0 en el punto E. ¿Sí? Y la regla la voy a llevar hasta que toque con la línea del rectángulo BD. ¿Sí? Entonces apoyo en la E y donde toca el 20 trazo una diagonal. ¿Sí? Y esta diagonal la tengo que dividir en 4. Entonces si dio la casualidad que mide 20, cada 5 centímetros le hago una marca y esa marca es la que me va a ayudar a mí a dividir esta diagonal. Ya esto la voy a fijar, la voy a marcar con marcador para que la vean bien. Y a su vez le voy a hacer cada división una marca. Vamos a ponerle letras, ¿sí? Me voy a acercar para no mezclar las letras que van, así no hacemos lío. Y son: la primera es la E, la que le sigue es la J de Juan, después tenemos la I y latina, la H y la F. ¿Sí? Esos son los puntos que acabamos de hacer. ¿Por qué ponemos las letras? Porque estas letras son las que después nos van a ayudar a unir esta curva que hace la manga. ¿Sí? Entonces, desde el punto A, lo que vamos a hacer es subir hacia arriba, es decir, nos vamos a ir hacia arriba de este punto medio centímetro. Ese medio centímetro va a transformar a la letra G. ¿Sí? Ahí solamente hacemos un punto. Una vez que tenemos ese punto marcado, lo único que nos queda es empezar a unir todo. ¿Cómo lo vamos a unir? Va a ser así. El punto G se va a unir. Perdón, antes de eso hay que empezar a levantar unos centímetros para dar la curva. Del punto J, así como está, vamos a irnos hacia arriba 1 centímetro. Yo ya iba a unir sin marcar esta parte y me iba a quedar algo recto. Del punto J marcamos un punto hacia arriba. Este se va a transformar en el punto K de kilo. ¿Sí? Y del punto H hacia adentro del rectángulo nos vamos a ir 1 centímetro también. Y este va a ser el punto L. ¿Sí? Ahora sí, vamos a unir. Tenemos que unir la G con el punto K. Pero no hace falta que toquemos este punto, porque muchas veces confundimos que tenemos que pasar sí o sí por acá, y lo que hace es que la copa se achique mucho. Entonces tenemos que lograr que esto sea una curva, ¿sí? Para formar la copa. Ahí va. Del K vamos a pasar por el punto I, ¿sí? Ahí. Siempre tratando de hacer estas curvas. Del punto I vamos a ir al L. Acá es donde la curva empieza a dar vuelta. Y del punto L vamos a ir al F. Pero recuerden que cada vez que llegamos a un extremo de un molde, tenemos que tratar de que esto sea lo más recto posible en esa parte. Entonces esto quedaría así. Voy a agarrar un color para marcar esta línea. Porque sobre este mismo molde vamos a hacer la otra parte, porque de esta forma es la única forma que queda parejo, tanto en la parte de que se une con el delantero como la parte que se une con el trasero. ¿Qué nos queda hacer de esto? Del punto L vamos a volver a bajar acá 1 centímetro, así, 1 centímetro, y entre el punto J y el punto I vamos a marcar el medio, es decir, a 2,5. Y ese punto se va a llamar punto L. Y el de acá abajo habíamos dicho que era
el punto M. Entonces ahora nos queda unir esta parte, que sería desde el punto G, volvemos a salir de ahí, pero en vez de ir acá, al punto K, tenemos que ir al punto L. Quiere decir que entonces acá vamos a respetar esta parte, ¿sí? Para que quede la misma curva. Mantenemos y acá nos empezamos a separar de esta línea porque tenemos que ir a este punto que queda más abajo, ¿sí? Que es el L. ¿Sí? Del L nos vamos a ir al M. Fíjense que acá ya tenemos la separación de 1 centímetro de lo que me fui más abajo. Y en este del M me voy a ir de vuelta al F. Vieron que cuando nosotros hicimos el delantero y el trasero tenían diferencias en la sisa. Bueno, acá pasa lo mismo. Tenemos esa diferencia. Marcadores que mucho no se ven, pero bueno. Muy parecido. Este sería el delantero. Ahí ven. Ya ahí tenemos las dos copas. Ustedes me dicen, uy, ¿ahora cómo hago para abrirlo, para llevarlo para el otro lado? Lo otro que nos queda hacer en esto es ver el ancho del puño que le vamos a poner a nuestra manga, ¿sí? Nosotros acá podemos trasladar en las líneas la altura del codo, ¿sí? Que eso lo tomamos desde el cuerpo. Entonces tenemos la altura del codo, si quieren la ponen, y el puño. Eso para saber si la quieren hacer manga 3/4, en dónde está el codo y hasta dónde la tendría que llevar. Si es manga corta, si mi codo está acá, cuán corta la quiero, entonces en eso va a variar. Dependiendo de donde ustedes la quieran hacer, van a tener que tomar el contorno del brazo en el lugar donde quieren hacerle el ancho. Si no, directamente con el tamaño del puño, vamos a poner la medida del puño. Puño flojo es midiendo a través de los nudillos, ¿sí? Por acá, todo este contorno. Y puño ajustado es esta medida de acá. ¿Dónde utilizamos el puño ajustado? En una camisa, porque la camisa va a tener una abertura donde esto se va a abrir y con el botón vamos a llevarlo a la medida de puño ajustado. Que por lo general no es tan ajustado, ¿sí? Es ajustado sin cortar ninguna circulación. Y puño flojo es lo que se utiliza generalmente para lo que es todo lo que lleva saco, campera, ¿sí? Tiene que pasar por la mano, entonces el puño tiene que estar con la flojedad de este tamaño. Esta medida la van a dividir a la mitad y la van a poner en el punto, en la línea CD. Marcamos ahí el tamaño que les da y simplemente desde F hasta este punto unimos con una diagonal. Acá tendríamos lo que sería la manga. ¿Cómo se traspasa esto? Ahora les voy a mostrar para que no se hagan lío. Siempre con carbónico o con algún papel como este que se transparenta. Pónganse con los colores que utilizaron. Por ejemplo, me pongo este color y pongo delantera. Y después pongo el violeta y pongo trasero. Para diferenciarlo. Después cuando hacen el despiece lo ponen del lado que va cada uno, pero para el mapa necesitan diferenciarlo. Otra cosa que no se tienen que olvidar es que del centro, ¿sí? Tienen que marcar lo que es el hilo. Cuando hagan el despiece ya lo pueden marcar en la línea central.
porque ese es el hilo, pero no se olviden de hacerlo, ¿sí? Después el artículo, cuántas veces se marca la manga, ¿sí? Todas las referencias que tengan que poner. Así que bueno, ahora vamos a seguir con el mapa y les voy a mostrar cómo hacer el despiece. Bien, ¿qué es lo que hice yo? Agarré el papel y lo doblé a la mitad, ¿sí? Tienen que fijarse si es un papel que pueden ver a través de las dos veces que doblan, sirve para poder hacer esto. Si no, lo que hacen es lo mismo, ponen el papel doble y marcan con un carbónico o como estén acostumbrados a hacer los despieces. Pero siempre fíjense de ponerlo doble. Si no, primero marcan una parte, una vez que dibujaron todo esto, doblan justo por ahí, ¿sí? Porque de esta forma les va a ser más fácil hacer el despiece. Entonces cuando está doblado, pongo bien en el borde, ¿sí? Ahí. Y voy a empezar a copiar. Perdí el lápiz. Acá. Voy a empezar a copiar mi manga, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es marcarme los puntos para después unirlo con la regla. Las curvas sí las voy a hacer a mano, pero lo que sé que es recto, me marco el puntito y después lo uno a mano. Traten de ponerse las fibras que utilicen, que sean bastante fuertes. A mí me está costando ver un poquito con esta. Ahí hay uno. Ahí va el otro. Y estos puntos que me faltan los voy a unir con la regla para que me queden derechos. Bien, entonces ahora me queda cortar las dos hojas, es decir, lo que tengo doblado lo corto junto. ¿En dónde lo corto? En el largo, en el ancho del puño, ¿sí? Fijándose que no se les corra nada. Y una vez que llegan a la parte de la curva, van a cortar por el lado más ancho, el de afuera, ¿sí? Por acá. Este lado es el trasero. Entonces, ¿qué hago? Cuando lo abro, ya le pongo trasero. Y me queda ahora, en el delantero, cortarle esta línea. De esta forma ya hice el despiece con mi manga abierta. Siguen bien por la línea y fíjense que eso que mantuvimos derecho ahí es lo que hace que la copa quede bien redondeada. Entonces de este lado ponemos delantero. Esto en las telas de punto siempre lo tienen que diferenciar. Delantero. Lo otro que van a marcarle es este doblez que nos quedó acá, que es nuestro hilo, y aparte nos va a servir para cuando pasemos esta manga a la tela, saber bien cuál es el centro, ¿sí? Porque lo vamos a necesitar para cuando marquemos en la tela. Entonces le hago la línea y de paso le pongo hilo. Le hago la flechita para abajo. Bien. Lo otro que nos quedaría verificar es que hayamos hecho bien el despiece. Entonces venimos acá y verificamos que la curva, ¿sí?,
sea la que yo dibujé, que no se haya corrido nada. Y si veo que algo no coincide, lo arreglo, ¿sí? Por ejemplo, si veo que me quedó un poquito más arriba, un poquito más abajo, lo voy arreglando, ¿sí? Ahí, el de arriba está bien y hago lo mismo con el de abajo, ¿sí? Y verifico que esas curvas coincidan. Acá ya tenemos nuestra manga. La manga va a ir por 2, ¿sí? Entonces van a ser 2 mangas. Recuerden que una va a ir así y la otra va a ir así, porque ahora tenemos delantero y trasero, ¿sí? En una misma manga. Lo mismo cuando lo vayamos a poner en el corpiño, ¿sí? Tenemos que verificar que el delantero vaya con el delantero y el trasero con el trasero, ¿sí? Así que bueno, las que no saben cómo poner mangas, tengan en cuenta que la manga siempre en tela plana lleva en esta parte un pequeño fruncido, ¿sí? Un embebido se llama, que va a ir desde acá hasta acá con una pequeña costura hecha simple en el centímetro de costura. Se va a embeber, es decir, se va a fruncir un poquito, porque vamos a tener una diferencia en todo este trayecto más o menos de 2 centímetros, ¿sí? Que eso se hace para que la copa le dé la forma al hombro y que no tire y quede plano esa camisa, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen dudas cómo colocar la manga, me preguntan.